Saludos desde Euronews. Que algo se repita con más o menos cambios no significa que sea ni menos importante ni que no debamos destacarlo pese al temor a resultar insistentes. Pero no, la variante Omicron es una amenaza directa a la salud pública, a la vida de todos. En Europa, país a país, van aumentando restricciones, confinamiento, como en Países Bajos, y toque de queda, como el propuesto por el gobierno catalán de 1 a 6 de la madrugada. Flota la sensación de que si los gobernantes no toman medidas más contundentes es por motivos económicos, algo que buscaría ser compensado por el sentido común y la protección individual. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que el país está preparado para la ola que viene y en algunos países de América arrecia la campaña de vacunación, en ocasiones insuficiente por la presión de la gravedad de la pandemia. Israel ha iniciado ya la administración de una cuarta dosis a mayores de 60 años, cuando registra el máximo de contagios desde mediados de octubre. En Europa, la amenaza de vientos de guerra en la frontera de Ucrania crece en una tensión en la que Vladimir Putin asegura que Rusia reforzará su ejército. El presidente ruso asegura que no se fía de Occidente ni aun en tratados firmados. La acumulación de tropas sigue sin que por el momento aparezca una válvula de escape, aunque ayer Putin se refirió al formato negociador que forma el llamado Grupo de Normandía. El presidente de Hungría, Viktor Orbán, prácticamente se declara de hecho en rebeldía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sanciona su política migratoria. Orbán dice que al margen de resoluciones, Hungría mantendrá su política de devoluciones en caliente de inmigrantes. Por lo demás, no es una sorpresa que Libia reconozca que no puede organizar elecciones. El derrumbe de Estado tras el asesinato del presidente Muammar el-Gaddafi dio lugar a una disgregación con dos pueblos que luchan por afianzarse y una multitud de grupos enfrentados y de lealtades cambiantes. Pero tenemos bastante más. Acompáñenos para ver las claves del día en 20 minutos. La Agencia Europea de Medicamentos pide más tiempo para comprobar el impacto de Omicron en la eficacia de las actuales vacunas y para decidir la necesidad o no de adaptar estas a las nuevas variantes. Joe Biden hace un llamamiento a la calma recordando que todo el que esté vacunado no debe temer a la variante Omicron y anunciando numerosas medidas de refuerzo en la lucha contra el virus. Putin asegura que Rusia reforzará su ejército por el conflicto con Ucrania. El presidente ruso aseguró que las garantías de seguridad de Occidente no son de fiar. El premio gordo de la Lotería de Navidad en España ha sido para el 86.148, vendido mayoritariamente en Madrid. La Agencia Europea de Medicamentos pide calma. Ante el imparable aumento de casos de Omicron en todo el mundo y la incertidumbre sobre el grado de validez de las actuales vacunas frente a la nueva variante, la EMA confirmaba cómo, por lo pronto, 3 dosis son mejor que 2 para hacer frente al virus. Si es necesario o no adaptar las vacunas, es algo que aún está por ver. Permítame subrayar que no hay una respuesta todavía sobre si necesitaremos una vacuna adaptada con una composición diferente para hacer frente a esta o cualquier otra variante emergente, aclaraba la directora ejecutiva de la agencia, Emmer Cook. Necesitamos ver más datos sobre el impacto de la variante en la eficacia de las vacunas aprobadas. Cook también recordaba cómo la actual situación, a pesar de que el virus se propague más rápido, no es comparable a la de hace un año. Tenemos más herramientas ahora de las que teníamos antes. Estamos preparados para cualquier cambio que se produzca para hacer frente a la variante Omicron. Y el aumento de la vacunación ahora, tanto de las series primarias como de los refuerzos, ayudará a prevenir tanto enfermedades graves como muertes. A pesar de no saber a ciencia cierta sobre si será necesario o no crear una nueva vacuna frente a esta u otras variantes por llegar, desde la agencia sí recuerdan que en ese caso no habría que empezar desde cero, ya que los conocimientos sobre el virus y sobre cómo combatirlo científicamente son mucho mayores a los del inicio de la pandemia. España bate su propio récord de contagios diarios. A pesar de las medidas de prevención y las restricciones, la rápida propagación de la variante Omicron se tradujo este martes en casi 50.000 contagiados en este país. Se trata del número más elevado de afectados diarios desde que arrancara la pandemia. Aunque la nueva variante sea menos agresiva y las vacunas hagan su efecto, la saturación en los hospitales y centros de salud es ya inevitable. La ocupación de pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos es de casi el 16%. Lleva saturada desde la semana pasada, llevo esperando desde el martes que llamé para que me dieran una cita para hacerme una PCR. Colas enormes hasta el fondo del ambulatorio, llenísimo.
La incidencia alcanza ya los 695 casos por cada 100.000 habitantes. Pedro Sánchez se ve las caras este miércoles, telemáticamente, con los presidentes de las distintas regiones, en una conferencia de la que podrían salir nuevas y numerosas normas de cara a las fiestas. Limitar el número de asistentes en lugares públicos o volver a exigir el uso de mascarilla en exterior podrían ser algunas de las principales medidas. En Cataluña, donde se han alcanzado los 11.600 contagiados en un solo día, se volverá a un toque de queda que irá desde la 1 a las 6 de la mañana, así como al cierre del ocio nocturno, entre otras soluciones de urgencia. Aunque no todos son restricciones. Según lo acordado por todas las regiones, todo aquel que ya esté completamente vacunado no tendrá que guardar cuarentena en caso de haber mantenido contacto con un contagiado. Con precaución, pero sin miedo. Así debe enfrentarse Estados Unidos, según anima Joe Biden, a la ola de Omicron que amenaza las fiestas navideñas. El presidente comparecía este martes para hacer balance de la actual situación en el país ante la propagación de la nueva variante y recordaba cómo, con 200 millones de compatriotas ya vacunados, la situación no es ni de lejos tan alarmante como la de 2020. Si estáis vacunados y seguís las precauciones que todos conocemos bien, deberíais sentiros cómodos celebrando la Navidad y las fiestas tal y como las habéis planeado, aseguraba Biden. Así que, amigos, permitidme resumir. Todos deberíamos estar preocupados por Omicron, pero sin que cunda el pánico. Si estáis totalmente vacunados y, sobre todo, si os habéis puesto la vacuna de refuerzo, estáis muy protegidos. Si no estáis vacunados, tenéis un mayor riesgo de enfermar gravemente de COVID-19, de ser hospitalizados e incluso de morir. Biden confirmó también la adquisición de 500 millones de test para uso doméstico que los estadounidenses podrán adquirir de forma gratuita a partir de enero, además de una ampliación de los espacios de vacunación y un mayor apoyo a los hospitales con personal médico adicional. Con la llegada de la variante Omicron en América Latina, varios países comienzan a tomar nuevas medidas de seguridad sanitaria, mientras que otros retoman viejas medidas, que algunos pensaban que ya no iban a ser necesarias. A solo unos días de Navidad y de los reencuentros familiares, en Bogotá la gente acude a vacunarse contra la COVID-19, ya que Colombia anunció que había detectado los 3 primeros casos de Omicron en el país en viajeros procedentes de Estados Unidos y España. Terrible porque no hemos acabado con un virus y ya llega el otro, y lo traen de otros países. Sí. Yo ahorita le recomendaría a toda la gente que nos abstengamos de hacer reuniones en las casas, que nos estemos en la casa, pues cada uno, llamemos a nuestras familias y todo eso para prevenir y que no vaya a haber cuarentena en enero. Con 50 millones de habitantes, Colombia ha detectado más de 5 millones de contagios y más de 129.000 personas han muerto por COVID-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria. En Perú, ya preparan una nueva serie de restricciones antes de la temporada festiva, con el objetivo de reducir la propagación de la variante Omicron, ya que las autoridades confirmaron un total de 12 casos. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo que las autoridades impondrán un toque de queda para Navidad y Año Nuevo, así como el cierre de fronteras y la exigencia de un pase de vacunación para viajar. He conversado ayer con la Premier, hemos conversado para disminuir el aforo en distintos establecimientos. Ustedes saben que en la mayoría habíamos ampliado el 80%, esto se va a reducir al 60%, por lo menos. También se va a establecer el toque de queda en todo el país a partir de las 11 de la noche, no va a ser a la 1 de la madrugada. El martes se vieron colas de personas para recibir refuerzos y segundas dosis en varios puntos de vacunación de la capital, Lima, aunque en días anteriores los centros de vacunación habían estado desiertos. Israel administrará una 4ª dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así lo ha recomendado el panel de expertos sanitarios para hacer frente a la variante Omicron. Se vacunará primero a los mayores de 60 años y profesionales sanitarios para seguir después con el resto de la población. Israel fue uno de los primeros países en empezar a vacunar. Putin asegura que Rusia reforzará su ejército. El presidente ruso aseguró que las garantías de seguridad de Occidente no son de fiar. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aseguró que mercenarios contratados por Estados Unidos preparan una provocación con armas químicas. La presencia de más de 120 efectivos de empresas militares privadas estadounidenses ha sido comprobada de forma fiable en Avdiivka y Prishezhsk, en la región de Donetsk. Han establecido posiciones de tiro en edificios residenciales y en instalaciones sociales y están preparando a las tropas ucranianas y a las fuerzas especiales para acciones de combate.
El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió de la posibilidad de una respuesta militar. Rusia defiende una seguridad igual e indivisible en el área euroasiática. Y en caso de que los colegas occidentales continúen con su línea claramente agresiva, tomaremos las medidas militares y técnicas adecuadas como respuesta. Rusia acusa a Ucrania de bloquear el foro de negociación conocido como Formato de Normandía. Formado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, se puso en pie para resolver el conflicto bélico en la región de Donbass. La crisis de Ucrania es el enfrentamiento más peligroso entre Estados Unidos y Rusia en suelo europeo desde el colapso de la Unión Soviética hace 30 años. Hungría no cambiará su política de inmigración, a pesar de la resolución de la Unión Europea, según la cual la política migratoria húngara contradice las leyes del bloque. El primer ministro Viktor Orbán ha decidido desafiarla, ello a pesar de la pérdida que podría suponer a Hungría de las arcas europeas. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha evaluado sus opciones y hemos decidido que no haremos nada para cambiar el modo en que protegemos la frontera. Es decir, mantendremos el orden como lo hemos hecho hasta ahora. Aunque el Tribunal Europeo nos haya pedido que cambiemos, no lo cambiaremos y no vamos a dejar que nadie lo haga. El Tribunal Europeo de Justicia falló el año pasado contra las devoluciones de quienes tratan de entrar en el país sin autorización, que impiden solicitar asilo y les detienen en zonas de tránsito entre Hungría y Serbia. El anuncio llega en medio de la disputa del gobierno húngaro con la Unión Europea por la jurisdicción de los asuntos que atañen a sus 27 miembros. En concreto, con respecto a las políticas de inmigración y las relativas al colectivo LGTB. Miles de personas piden ante el Parlamento la puesta en libertad del expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili. Saakashvili fue detenido al volver para las elecciones municipales a Georgia, de donde había salido en 2013 al finalizar su mandato. Se le retiró la ciudadanía y fue condenado a 6 años de cárcel por abuso de poder. Los cárteles mexicanos se están pasando a las drogas sintéticas, que producen en laboratorios cada vez más grandes y productivos. Las drogas cultivadas, como el opio y la marihuana, están dejando paso a otras sintéticas, como la metanfetamina y el fentanilo. De esta última droga, las incautaciones en México han aumentado más de un 500% en los 3 últimos años. Escuchamos al secretario de Defensa mexicano. Recalcar que hubo un cambio en el consumo, hubo un cambio en los mercados de droga por esa facilidad de producir drogas sintéticas. Aquí vemos en lo que es el fentanilo, una de las drogas más letales que se tienen. En los 3 últimos años, 559 kilogramos fueron asegurados, 3 últimos años de la administración anterior. Lo que llevamos en la actualidad, en los 3 primeros años, 3.497 kilogramos de fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético que los cárteles mexicanos importan desde China y luego prensan en píldoras falsas o mezclan con otras drogas. Es un potente analgésico con un efecto muy superior al de la morfina o la heroína. Además, su producción es sencilla, ya no hay que esperar a que el agricultor cultive y recoja el opio de la amapola, por ejemplo. La conjugación de estos factores está haciendo que su consumo también se esté disparando. Es imposible celebrar elecciones en Libia el viernes 24 de diciembre. Era la fecha fijada hace más de un año dentro del Plan de Paz y Reconciliación Nacional impulsado por Naciones Unidas. La Comisión Electoral Suprema ha sido incapaz de anunciar a los candidatos debido a dudas legales sobre las condiciones exigidas para presentar candidaturas. El presidente Imad al-Sayed y la Junta Directiva renuncian a las funciones que el Gobierno Nacional de Unidad Transitorio les había concedido. Se van sin ofrecer una fecha alternativa ni decidir si los comicios se deben aplazar o anular. La analista Amanda Kadlec explica que no ha habido campaña electoral.
Los libios no tienen ni idea de a quién están votando, de qué van sus posiciones, si es que tienen alguna postura. Así que las condiciones no están maduras para un proceso electoral de esta magnitud. Hasta cierto punto son conscientes de ello, aunque se consideren capaces de llevar a cabo las elecciones técnicamente. La campaña electoral debería haberse iniciado el 9 de diciembre y se han recibido casi un centenar de candidaturas. En septiembre el Parlamento emitió una ley electoral que fue rechazada por el Consejo Supremo de Estado. Salvados por los pelos. El secretario de Estado de la Policía de Madagascar, Serge Guele, sobrevive a un accidente de helicóptero junto a otro agente de policía. El ministro malgache asegura que nadó durante 12 horas hasta llegar a la costa después de que el aparato se estrellara al noreste de la isla. Eran las 7 de la tarde y podíamos volar muy bien. Estaba claro para hacer un vuelo nocturno. Fue una ráfaga de viento, no fue culpa del piloto ni un fallo mecánico, relata. El helicóptero cayó y se destruyó. No tenía chalecos salvavidas, pero el piloto y el mecánico sí. Usé su asiento como flotador y así es como me salvé. El accidente deja 2 supervivientes y 2 personas desaparecidas. Una de ellas, el piloto del aparato. Este pescador cuenta que eran las 4 de la mañana cuando lo vieron. Estábamos ajustando las velas y pedía auxilio. Ayuda, nuestro helicóptero ha caído, decía. El helicóptero se dirigía a inspeccionar el naufragio de un barco con 130 personas a bordo. Al menos 64 han fallecido. Desde hace 50 años, Médicos Sin Fronteras atiende a las víctimas de terremotos, hambrunas, epidemias, conflictos y otras catástrofes. La idea de la ONG surgió tras la guerra de Biafra, que asoló Nigeria en 1968. Un grupo de jóvenes médicos franceses recién licenciados no solo van a ir a curar a esas personas, sino que darán testimonio. Es el inicio de la ayuda humanitaria moderna. Habla uno de sus fundadores, Bernard Kouchner. Lo que contó sobre todo fue la experiencia de Biafra. Habíamos ido con el CICR, Cruz Roja Internacional, y había que firmar un papel conforme no daremos testimonio de lo que hemos visto. Pero nosotros queríamos contar lo que habíamos visto por los niños de Biafra. En la actualidad, Médicos Sin Fronteras cuenta con 64.000 empleados en 88 países y en todos los frentes, especialmente en los más difíciles. Afganistán, donde el papel de las ONG es fundamental porque el sistema sanitario está colapsado. Madagascar, azotado por el hambre. Haití, el Sahel y otros, a veces arriesgando sus vidas. En Etiopía, 3 empleados fueron asesinados en junio. La ONG, financiada por donaciones privadas, también está presente en el frente de la COVID y en las rutas migratorias en el Mediterráneo o en Centroamérica. Pasados los años, la frustración de no haber podido hacer más, de no haber podido llegar a todos los que necesitan ayuda, pesa en la balanza. Pienso en muchas víctimas que no tuvimos tiempo de salvar. Pero, ¿sabe usted? Parece simplista o infantil decir esto, pero un solo ser basta cuando has conseguido darle algo de bienestar o quizás salvado su vida, tal vez. El Museo Nacional del Azulejo en Lisboa abre su espacio a la cerámica moderna y contemporánea con firma femenina. En los pasillos del antiguo convento Madre de Deus se puede contemplar un mosaico de piezas producidas en los últimos 70 años. El objetivo de la muestra no puede estar más claro. Con esta exposición pretendemos mostrar el papel de la mujer en la cerámica contemporánea portuguesa, nos cuenta el director del museo. Ya sabemos que hay 2 o 3 nombres conocidos, pero queríamos mostrar que es un universo mucho mayor. La exposición incluye obras de Maria Kiel, Vieira da Silva, Graça Morais y Joana Vasconcelos.
70 años de historia de la cerámica que suponen décadas de innovación y una reflexión sobre el papel de la mujer en el arte. Presente existe desde hace 10 años, pero nunca se había expuesto. El panel utiliza azulejo cinético, tiene un lado camaleónico y es el observador quien desencadena las imágenes. Es el mensaje de las hermanas Rita y Catarina Almada Negreiros. Territorios desconocidos, la creatividad de las mujeres en la cerámica moderna y contemporánea portuguesa se puede visitar en el Museo Nacional del Azulejo hasta junio de 2022. ¿Qué mejor exposición al aire libre en Navidad que una de árboles de Navidad? Está en Moscú y recoge un sinfín de modelos inspirados en diferentes rincones del mundo. Decoraciones, tamaños, colores y formas diferentes, dependiendo del país en cuestión, que han vuelto a dar al tradicional festival ruso Viaje a la Navidad su particular y famoso encanto. Todo un regalo a la vista. Ha sido a las 12:12 de la mañana. 86.148. 4 millones de euros. 86.148. 4 millones de euros. 86.148. 4 millones de euros. El premio gordo de la Lotería de Navidad en España ha sido para el 86.148, que reparte 400.000 euros al décimo, o lo que es lo mismo, 20.000 euros por cada euro apostado. La mayoría de décimos de este primer premio han sido vendidos en Madrid, concretamente en la estación de Atocha, aunque también ha habido afortunados en Las Palmas de Gran Canaria, Santoña en Cantabria, Ayamonte en Huelva y Toledo. El segundo premio ha sido para el 72.119 y el tercero para el 19.517. 86.148. 4 millones de euros. 86.148. 4 millones de euros. 86.148. 4 millones de euros. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Saben que seguimos junto a ustedes en las redes sociales las 24 horas del día. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con nuestro No Comment de hoy, desde el Zoo de Cali, en Colombia. Hasta mañana. Los dos juntos, sí. Allá en el sol. Allá en el solecito queda bien y no nos... Ya que nos digo, ve. El carajo ya metí una fea. Jota, necesito que yo venga ahí. Pues, no. Ya voy a